Recuerdo que empecé con el libro apócrifo de Judas Iscariote y de ahí me llené de muchas preguntas. Y cuando yo hacía este tipo de preguntas a las personas, mis papás me reprendían por hablar de eso y me veían como el raro de la familia. Seguí adentrándome en libros de demonología para entender el supuesto castigo que nos toca cuando nos portamos mal. Mi pregunta era, si Dios castigó al diablo mandándolo al infierno, ¿por qué cuando las almas son enviadas al mismo lugar también son castigadas por el diablo? Si se supone que serían del mismo bando. Buen punto. Y así siguió mi curiosidad de saber más y más. Después recuerdo que me gustó mucho la historia de San Patricio, que hablaba del día en que las brujas fueron expulsadas y que tuvieron que ser perseguidas. Desde ahí se dieron diferentes tipos de nombres a las brujas, como por ejemplo la bruja verde, la bruja de fuego, la curandera, la solitaria, etcétera, etcétera, etcétera. De tanta curiosidad por saber acerca de las brujas, llegó a mis manos el libro de El Almanaque de las Brujas. Pero lo que se me hacía más curioso era el lugar y la hora en la que me gustaba leerlo, que era a las 3 de la mañana y con las luces apagadas. Hola, bienvenidos a un episodio más en De Regreso a tu Luz. Hoy contaremos historias paranormales para seguir con nuestro especial de Halloween. Así que respiren profundo y comencemos el viaje. ¡Yay! Bueno, gracias a todos primero por mandarnos sus historias, fueron geniales. Tratamos de meter todas las historias, por ahí nos faltaron algunas. Pero de verdad, muchas gracias, nos divertimos mucho haciendo este episodio. Y sin más, vamos a empezar con las historias. Yeah. Y la primera historia es de Claudia Gabriela del Estado de México. Y dice, esta historia me sucedió en mi departamento, que estaba construido en el segundo piso de la casa de mi mamá. Muchas veces bajaba yo a desayunar con ella, que vivía en la planta principal. Constantemente me invitaba y entonces yo bajaba a compartir con ella más que el desayuno, una plática que se extendía por largos ratos. Lo curioso es que muchas veces, en muchas ocasiones, en las que estábamos las dos juntas, se oía una canica en mi departamento, es decir, en la parte de arriba. Pero se oía cómo la tiraban desde muy alto y se escuchaba cómo iba cayendo. Tas, 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 ta, 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 ta. Así hasta que desaparecía el sonido. Ella y yo lo escuchamos juntas muchas veces y siempre se escuchaba cuando estaba yo abajo. Jamás lo escuché estando arriba en mi departamento, como que estuviera haciendo algo y de repente se escuchara, jamás. A mí nunca me espantaron, ni mucho menos. Y ni siquiera era que sonara de noche. Podíamos estar a pleno día y se empezaba a escuchar la canica nuevamente rebotando. Tas, tas, tas. También era curioso que siempre sonaba en el mismo lugar en el departamento. Cuando mi mamá ya no estuvo, dejé de escuchar esa canica, pero lo atribuyo a que yo ya no pasaba tanto tiempo en la parte de abajo compartiendo con ella. Regularmente solo estaba arriba en mi departamento. Pero fueron muchas, muchas veces que desayunando con mi mamá escuchamos esa famosa canica. Y esa es nuestra primera historia. Oh my God. Y bueno, como esa historia fue cortita, voy a contar la segunda historia, que es de nuestro amigo y querido Andy Val de Quito, Ecuador. Andy nos dice, yo no soy muy bueno para contar historias, pero ahí va mi historia de terror. Yo debí de haber tenido unos 3 o 4 años. Nosotros vivíamos en Ecuador, en una casita por el sur de la ciudad de Quito. La casa era normal. Yo compartía un cuarto con mi hermano, que era mayor que yo. Mis hermanos solían hablar entre ellos de un payaso que habitaba en la casa, pero literalmente nunca fue un tema del que yo hubiera participado o con el que hubiera tenido alguna conexión. El punto es que un día empecé a soñar con ese payaso.
Y en este momento en el que lo estoy contando, todo empieza a llegar a mi mente otra vez claramente. Soñaba que ese payaso metía a los niños en un cuarto en la parte de atrás. Típico payaso. Los metía como para celebrar un cumpleaños y esas cosas. Para ese momento, yo no me acuerdo haber tenido alguna experiencia de algún payaso que me hubiera asustado ni nada de eso. En un sueño yo veía cómo él nos llevaba a la parte de atrás. Entonces les conté a mis hermanos y ellos me dijeron: ese es el payaso maldito, ten mucho cuidado porque te va a querer agarrar. Ya entonces eso sí me dejó muy asustado. Como mencioné, yo compartía cuarto con uno de mis hermanos, que entonces tenía unos 7 años. Y a partir de ese día, por las noches, empezaron a escucharse ruidos. Por ejemplo, una vez, en la ventana que daba al patio donde yo había soñado que metían a los niños, mi hermano y yo nos asomamos y alcanzamos a ver la sombra de ese payaso. Esto sucedió estando completamente despiertos. En otra ocasión, yo estaba durmiendo y empecé a soñar con el payaso. En mi sueño yo trataba de gritar: papá, mamá, ayuda. Pero nuestras voces parecían estar bloqueadas y no podía salir el grito. Eso fue típico como a las 3 de la mañana. A la vez, mi hermano, que se encontraba en otro cuarto durmiendo, al mismo tiempo estaba soñando con el payaso y sentía que éste venía contra él. Él se despertó y pensó: algo está muy mal aquí. Corrió a nuestro cuarto y nos encontró como en una parálisis de sueños, sin poder despertar y sin podernos mover. Obviamente, él nos ayuda a despertar y ahí todos empezamos a gritar: papá, mamá, ayuda, ayúdenos, por favor. Papá y mamá llegaron al cuarto para reconfortarnos, nos decían: no pasa nada, todo está bien, nosotros los vamos a proteger, etcétera, etcétera. Desde ahí no he vuelto a tener otra experiencia igual de fuerte. Pero a ese payaso lo vieron mi mamá, lo vio el vecino una vez caminando por arriba de la casa, lo vio mi hermano, yo lo soñé y lo peor, yo lo sentí. Afortunadamente con los años nos fuimos de esta casa. Oh, Con los años yo me hubiese ido de una vez. Bueno, vamos a darle paso a la historia, a la primera historia que tiene Esther, que es de... Esta historia me la mandó un amigo de esos de los que le gustan las cosas brujildas. Anónima. Quiso mantenerse anónimo. Perfecto. Entonces dice: esto me pasó en el 2018. Siempre tuve curiosidad por lo extraño detrás de las historias y me enfoqué en la religión porque nunca estuve de acuerdo con lo que decían. Como por ejemplo, que si hacías algo malo, Diosito te castigaba. Y eso no me cuadraba. Empecé a leer mucho sobre los libros apócrifos, donde se hablaba del tipo de vida que nuestro querido Chuy llevó, lo cual es completamente diferente a lo que a mí me habían enseñado de niño. Recuerdo que empecé con el libro apócrifo de Judas Iscariote, y de ahí me llené de muchas preguntas. Y cuando yo hacía este tipo de preguntas a las personas, mis papás me reprendían por hablar de eso, y me veían como el raro de la familia. Seguí adentrándome en libros de demonología para entender el supuesto castigo que nos toca cuando nos portamos mal. Mi pregunta era: si Dios castigó al diablo mandándolo al infierno, ¿por qué cuando las almas son enviadas al mismo lugar también son castigadas por el diablo? Si se supone que serían del mismo bando. Buen punto. Y así siguió mi curiosidad de saber más y más. Después recuerdo que me gustó mucho la historia de San Patricio, que hablaba del día en que las brujas fueron expulsadas y que tuvieron que ser perseguidas. Desde ahí se dieron diferentes tipos de nombres a las brujas, como por ejemplo la bruja verde, la bruja de fuego, la curandera, la solitaria, etcétera, etcétera, etcétera.
De tanta curiosidad por saber acerca de las brujas, llegó a mis manos el libro de El Almanaque de las Brujas. Pero lo que se me hacía más curioso era el lugar y la hora en la que me gustaba leerlo, que era a las 3 de la mañana y con las luces apagadas. Deberían de tener instrucciones esos libros. Algo así. No leer a las 3 de la mañana. Ahora entiendo por qué el champú sí trae instrucciones. Pero bueno, ok. Entonces, ahora. Y era muy fascinante saber cómo desde niñas desarrollaban su intuición. Y era aún más fascinante saber cómo es que se hacía la iniciación de estas hacia ese camino de la alquimia. Y cosas más fascinantes. A raíz de esto empezaron a pasar cosas, porque yo no sabía que ningún libro, y más siendo un libro ancestral de secretos y magia, se tiene que leer solo en la mente, nunca en voz alta, porque los libros esconden hechizos, rituales o invocaciones, muchas veces a seres de bajo astral. Y yo en mi falta de conocimiento así lo hacía. Y aparte se me ocurría hacer práctica de los hechizos ahí nombrados. Pero desde ahí empecé a sentir eventos que eran como que yo presentía lo que iba a pasar. Entre las primeras cosas que me pasó fue presentir la muerte de mis primos. Empecé a ver a personas que ya no pertenecían a este plano y fue una locura porque no sabía cómo manejar todo eso, que era escuchar o sentir presencias. Y esto fue el principio de muchas cosas que me empezaron a pasar. Después de que leí ese libro, perdón. Después de ahí me metí a un grupo de wiccanos, la religión prohibida, y ahí nos enseñaron a hacer sigilos, a meditar, y aprendí el verdadero significado de bruja, que no era más que mujer de aprendizaje. Otra de las cosas fuertes que me pasó fue durante un horario de trabajo, ya que yo trabajaba de noche en una escuela y tenía que asegurarme que todas las puertas estuvieran cerradas, pero esa noche olvidé las llaves y la puerta se cerró, quedándome yo afuera. Los otros compañeros estaban trabajando del otro lado y no me escucharían, entonces tuve que caminar por fuera rodando el edificio. Ahí empieza lo interesante. Recuerdo que era una noche de luna llena, que se alcanzaba a ver todo con la luz de la luna. Entonces yo iba caminando y a mitad del edificio yo empecé a escuchar unos lamentos, como de un niño de 13 o 14 años. Pero detrás de los lamentos se escuchaba como si alguien lo estuviera latigando. A mí me dio mucho miedo, pero seguí caminando. Y se seguía escuchando esos lamentos y esos látigos hasta un punto que ese ruido se hacía como si se fuera acercando a mí. De pronto era como si yo traía cargando una aspiradora en las manos y era como si algo de la tierra jalara la aspiradora y ya no me diera el permiso de seguir caminando. Mientras tanto, esos lamentos y esos latigazos se acercaban cada vez más y más a mí. Entonces aprendí también entre estos libros cuál era la forma de protegerme y cómo les podrías gritar a estas entidades que te dejaran en paz. Lo hice tal cual lo aprendí y como de una forma inexplicable es como si la tierra o lo que estuviera jalando la aspiradora la hubiera soltado. Así fue como pude seguir avanzando. Pero mientras los lamentos, los latigazos estaban ya muy cerca de mí, cuando de pronto todo ese dolor del niño yo lo empecé a sentir en mí y de repente sin darme cuenta era como si toda esa energía densa se hubiera metido en mi estómago, como una esfera que diera vueltas en mi estómago. Lo cual me dio mucho miedo y sentía mucha pesadez en mí, todo el dolor que ese niño estaba sintiendo. A como pude, logré llegar al otro lado, a donde estaban los otros trabajadores. Y con mucha fuerza pude levantar mi brazo, porque ni siquiera tenía fuerzas para eso. Pero pude levantar el brazo y mi mano tocó el vidrio como si yo me fuera a desmayar. Uno de los trabajadores me abrió la puerta y en cuanto me vio me abrazó y me metió casi cargando.
me sentó al lado del elevador y me dijo, vienes empapado de sudor y muy pálido, ¿qué te pasó? Y ya él dijo, es que esos ruidos, esos lamentos, ¿no los escuchas? Y que él dijo, no, no se escucha nada. Sí, allá afuera están gritando muy fuerte, es alguien que está lastimando a un niño. Y él dijo, no, no se escucha nada. Entonces, por gracia divina, mi mamá trabajaba con nosotros. Y gracias a ella es que yo tengo estos conocimientos brujildos. Entonces ella trajo alcohol, me empezó a echar alcohol en todo el cuerpo y a recitar algunas oraciones. Desde ahí paré de hacer todo esto porque sabía que nada bueno me estaba dejando andar haciendo todas estas cosas, invocando a quién sabe qué seres. Entonces, ahí se termina mi historia. Y entonces no se les ocurra leer libros de invocaciones. La verdad, en voz alta, no, la verdad es que hay que hacer un pequeño paréntesis, o bueno, me gustaría hacerlo. De verdad, yo sé que hay personas que son muy curiosas, pero sí hay libros, hay textos que hay que tener mucho cuidado con ellos. Entonces, a veces es fácil, a veces da curiosidad, pero si no tienes una persona que ya tenga más conocimiento, la verdad es que mejor absténganse de andar haciendo ese tipo de cosas. Y dicho sea esto, pues vamos con otra historia, para no seguir regañando a las personas. Así que bueno, vamos a contar esta historia que es de Yesenia Limón y pasó en Tuxtepec, Oaxaca, México. Esta historia se desarrolla en casa de mi abuela materna. Una casa grande de 2 pisos, 4 recámaras por planta, un patio muy grande con diferentes tipos de árboles de mango. La casa estaba situada en un bulevar, es decir, una avenida grande con mucho tráfico. Mi papá tenía una amiga que había sido adoptada por una familia que tenía un negocio de bonetería, es decir, vendían hilos, telas, cosas de manualidades, etc. No sé cómo se le diga en otros estados, pero aquí se le dice así, bonetería. Con el tiempo, los papás de esta chica mueren y la amiga de mi papá empieza a vender y a regalar todo. Ella no se quiso quedar con el negocio, pues era alcohólica. Entonces mi abuela le dice a mi papá que agarrara todas esas cosas, que no las tirara, pues mi abuela había conocido por muchos años a los dueños de ese negocio y sentía feo que todo esto se perdiera. Mi papá, obediente, hace caso y agarra todas las cosas, entre estas un vestido de novia perteneciente a la ahora difunta. Y entonces es cuando las cosas en casa de mi abuela se empiezan a poner turbias. ¿A quién se le ocurre? Bueno, especialmente en la segunda planta se empiezan a escuchar que caían canicas, arrastraban cadenas. La verdad, la planta alta de la casa de mi abuela se hizo inhabitable para nosotros los humanos, pues parecía ahora que la habitaba otra familia. Aunque yo dormí en alguno de esos cuartos, gracias a Dios a mí nunca me pasó nada, pero a una de mis tías sí. Esa tía era la más rebelde, digámoslo así. A ella le movían la cama, sentía una presencia que la veía, despertaba sintiendo la energía de alguien. Incluso le llegaron a morder los dedos. Tenían hambre. En otra ocasión, mi tía andaba lavando tarde, 10, 11 de la noche. El perro de la familia, un gran Doberman negro llamado Satanás. ¿A mí quién le pone así un perro? No, imagínate que 3 veces le grité. No, invocación. Estaba echado en el umbral de la puerta como acompañándola. Entonces mi tía ve la figura de mi abuela saliendo de su recámara hacia el patio y la llama, mamá, pero ella no le hace caso. Mi tía ve cómo la abuela viene de regreso, pero curiosamente abre la puerta en sentido contrario. Ella empieza a forcejear, a pelear con el perro, y en eso ve los ojos brillantes del Satán, le da mucho miedo y se mete a la casa atrás de la abuela.
Extrañamente ve cómo la abuela sube a la segunda planta, siendo que su dormitorio estaba en la parte de abajo. Entonces la tía voltea al dormitorio de la abuela y para su sorpresa la ve ahí profundamente dormida, con un camisón negro, cuando lo que había visto ella llevaba un camisón blanco. Y así seguían pasando cosas al punto que mi tía sentía que estaba enloqueciendo. Ya no quería quedarse ahí, pues la espantaban a cada momento. Jessie, la persona que nos manda la historia, dice: lo que yo sí recuerdo es haber escuchado las canicas caer y las cadenas arrastrándose. Y todo esto empezó después de que mi abuela recogiera todas las cosas de esta señora. La verdad, a mí de recordarlo todavía me da miedo, todavía me angustia, pero a esa tía le tocó lo peor. ¿Qué onda con esas canicas y las cadenas? O sea, ya llevamos 2 historias. Sería bueno que por ahí nos comentaran si saben de algo de ello, ¿no? ¿Qué significan esas canicas, cadenas? O sea, Cadenas que suenan. Sí, siempre, sí, eso es muy recurrente en las historias, eso de las canicas. Y ahora le toca a Julie. Sí. Bueno, esta es la historia de Silvia entregando un delivery. Ella cuenta que una noche estaba haciendo deliveries con su mejor amiga. Mientras su amiga manejaba el auto, Silvia era quien se bajaba a hacer las entregas. Llegan a un edificio de estos que tienes que entrar con un código de acceso y ahí se encuentra con una señora que le abre la puerta muy amablemente. Silvia entra y empieza a buscar el departamento. Cuando lo encuentra, se da cuenta que en la puerta en donde le tocaba hacer la entrega habían cosas de ocultismo. Habían adornos que le causaban miedo y dice que sintió escalofríos. Y se devuelve a la puerta principal por donde entró al edificio. Y ya no estaba la señora que le abrió la puerta anteriormente, sino que hay un señor como encorvado que tiene toda la piel quemada y el señor tenía la cabeza como pegada al cuello y no hablaba. Ella, ya asustada de haber visto la puerta y haber visto a este señor, no quería acercarse y llama a su mejor amiga por teléfono que estaba en el auto esperándola para que se bajara a acompañarla. Silvia dice: en eso que llamo a mi mejor amiga, muerta de miedo, volteo y cuando miro de nuevo la puerta, ya no había nadie, ni señor ni señora. Dice que su mejor amiga, que tenía visión hacia la puerta principal, nunca vio a ningún señor ni a ninguna señora. Silvia, asustada, y su mejor amiga se devuelven al auto sin hacer la entrega del delivery. A partir de ese día, Silvia decidió no volver a trabajar de noche, ni sola ni acompañada. No, nada más faltaba que y Silvia no descansó hasta entregar el delivery, ¿no? Saludos a Silvia. Yo nada más le pregunto a Silvia, ¿dónde fue eso? Para no ir. Bueno, voy a contar una historia rápida. Es porque es chiquita, pero está muy buena y es de Verónica. Agarro el teléfono porque esta la tengo aquí. Y dice: hola Mariana, buenas noches. Solo paso a dejarte mi relato paranormal. Y vean su estilo, Resulta y resalta que en una de las casas donde hemos vivido aquí en Estados Unidos se escuchaba una presencia, la cual se escuchaba desde que se abrían las puertas de entrada y luego se escuchaban las llaves y como que le daban vuelta a la chapa. Se escuchaba también cómo se cerraba la puerta y cómo esta presencia caminaba. Estamos hablando de que por X o Y razón, mi pareja y yo teníamos la recámara en el sótano. Y como la casa es vieja, pues tronaba el piso. Y se oía bien clarito cómo caminaba por la sala, cómo iba a la cocina, cómo iba a la recámara. Después al baño, incluso se escuchaba cómo se bañaba. Era una presencia limpia. Para esto revisábamos las cámaras y pues nada, mi esposo escuchaba y subía a ver quién era, porque se suponía que a esa hora ninguno de nuestros roomies, que pues son las otras personas que viven,
como que comparten cuartos, estarían en la casa. Incluso una ocasión, la visita de uno de los compañeros pensó que era yo quien me estaba bañando, cuando yo estaba bien dormida. Ya después pregunté a los vecinos si alguien había fallecido en esa casa y supuestamente me dijeron que no. Vivíamos en un vecindario de viejitos, o sea que ellos ya tenían mucho tiempo viviendo ahí y pues obviamente sabían si había pasado algo o no. Lo que sí me dijeron es que en esa casa vivía una señora que se dedicaba al witchcraft, o sea, la brujería. Y que hasta había dejado a su gatito abandonado cuando le pidieron que se fuera. Fueron muchas ocasiones cuando se escuchó esta presencia. Cuando nosotros nos cambiamos a otro lugar, yo claramente le dije a la casa y a la presencia: aquí te encontré y aquí te quedas. No me debo y no me debes. Y nunca lo volví a escuchar. Hasta aquí mi reporte y volvemos al estudio. Cabe decir, para los que se preocupan por el gatito, que no se quedó abandonado, porque fue adoptado por la vecina de atrás. O sea que tuvo final feliz la historia. Bueno, la historia, quién sabe la vecina, ¿verdad? Bueno, eso ya. Así que vamos con ahora la historia de Fer. ¿Qué te parece, Yuli? Sí, perfecto. Ok. Esta es la historia de Fernando Moreno, de Venezuela, y esta historia sucede en un geriátrico en Zionsville, Indiana. Un geriátrico es un lugar dedicado al cuidado de personas mayores que necesitan atención médica, asistencia diaria y o acompañamiento constante. Era un edificio gigante. El tamaño impresionaba. Hace 2 años yo trabajé en uno de sus 4 restaurantes. Mi horario de salida era a las 8:30 p.m., pero un día me tocó un evento grande y salí tarde, a eso de las 10:30 p.m. Para que tengan una idea del tamaño del edificio, de la garita de vigilancia hasta los edificios eran 4 minutos en carro de lo grande que era el sitio. Parte del camino había sido solo pasto por ambos lados y casi no había iluminación. Te estoy hablando que esto pasó en un invierno donde los abuelitos a las 6 o 6:30 ya los llevaban las enfermeras para acostarlos a dormir. Los empastillaban y dormían a cada uno en su departamento. Eso ya da miedo. Cabe remarcar. Bueno, regresando a ese día que salí tarde, me monto en mi carro y en una curva donde había puro pasto y no mucha iluminación, veo una abuelita que venía caminando con una andadera y muy lentamente. Ella no tenía ropa adecuada para invierno y estaba como perdida. Entonces la viejita me hace señas, como para que me pare. Yo lo hago, me paro, pero nunca me bajo del carro y le pregunto que si todo está bien, que si está perdida, que si necesita algo. Entonces ella me dice que necesita ir a tal sitio. Me pidió una dirección, entonces yo le explico: mire, yo trabajo en el restaurante en tal edificio. Y le pregunto: señora, ¿quiere que la lleve? Ella me dice: no, tranquilo, no necesito ayuda, no te preocupes. Yo ya sé para dónde voy. Tengo esta conversación con ella, toda tranquila. Dulce me sonríe, me da las gracias y empiezo a marcharme en el carro. Subo el vidrio y por reflejo, por instinto, me asomo por el retrovisor y ya no vi a nadie. ¿Por qué hiciste eso, Fer? Písale. Dice, entonces, instintivamente, paro el carro. Me impacté muchísimo. Me bajé para revisar por dónde estaba la viejita porque pensé que se había caído por el pasto. Se fue por un hueco o algo así. Cuando reviso el sitio, no había nadie. Me dio un susto que me trepé a mi carro y salí corriendo de ahí. Sin quedarme con la duda, al otro día, hablé con varias personas, 2 enfermeras mexicanas muy agradables, con el chef principal y el manager del proyecto. Todos ellos tenían mucho tiempo trabajando ahí. Cuando escucharon mi historia, todos se reían
y me contaron que ahí ese tipo de fenómenos era muy normal, que lo paranormal ahí se sentía mucho, porque eran sitios donde los residentes fallecían constantemente. Las enfermeras decían que a ellas les movían cosas en las habitaciones, les apagaban las luces, les abrían las llaves del agua, etc. Ya no quiero trabajar en un geriatra. Ahora que lo pienso, cuando yo vi a esa abuelita, visiblemente la figura de ella era un tanto transparente, una vaina rara. Era como ver a un humano, pero un poco transparente. Tampoco puse atención si tenía o no pies. Aquí dejo mi historia de cómo vi a la abuela, de cómo me espantó y de cómo al final entendí que no estamos solos. Qué manera de aprenderlo. Me gusta esa forma de aprender. No. Vamos con la otra historia que parece que es un compendio, ¿no? De varias historias. Sí, son varias historias que Están entrelazadas, ¿no? Están entrelazadas porque son en el mismo lugar. Entonces, una de ellas es la que es un poquito más larga, pero está muy interesante. Así que somos todo oídos. Ahí sí, chicas, respiren profundo. Otra vez. Ok, bueno, esta historia nos las mandan desde Querétaro, Estado de México. La historia comienza en la hacienda de la familia. En una de las recámaras, en una restauración, un albañil encontró un nicho de arquitectura vieja, de esos que van empotrados a la pared. Y cada vez que encontraban algo, sí o sí pasaban cosas paranormales. En una ocasión mi primo y yo íbamos llegando de ordeñar y nos fuimos a recostar a la litera del cuarto, en donde yo dormía arriba y mi primo abajo. Y claramente la puerta se abrió como si alguien la hubiera pateado fuertemente. En otra ocasión ya estábamos acostados y la puerta se volvió a abrir. Se pararon 2 megaguajolotes en la entrada. Lo bizarro de estos guajolotes es que tenían manos en lugar de patas. Uy, para quien no sepa, un guajolote es un ave muy grande y pues para los que viven aquí es un turkey. Sí, pero los de México son imponentes. Son muy grandes. Ok. A mi primo ya le había pasado antes. Entonces, él por una orilla de la litera, él solo me dijo, bájate y no las veas, pero no las veas a los ojos, por favor. Y lo primero que hice fue verlas. Pero bueno, no las vi a los ojos directamente. Al quitarme la cobija, abrí los ojos para poder bajarme. Entonces ahí fue cuando les pude ver que en lugar de patas eran las manos. Okay. Una de ellas tenía los ojos verdes y la otra azules, pero no eran unos colores regulares, sino eran como el color que se les ve a los perros o a los gatos cuando les echas la luz, así como brillantes. Cuando por fin me bajé y llegué a la cama donde estaba mi primo, nos abrazamos fuertemente. Y mi primo solo me decía, ya mero se van, no tengas miedo. Ya mero se van, no tengas miedo y no las mires a los ojos. Y así fue toda la noche. Al día siguiente yo dije, jamás me vuelvo a quedar aquí. Ok, continuamos. Las historias decían que si veías a las brujas a los ojos, te hipnotizaban, te perdían y te chupaban. Por eso esas cosas, o guajolotes, se quedaron ahí toda la noche, esperando a que las viéramos o que nos quedáramos dormidos, para así llevarnos y nos pudieran sacar a la calle dormidos o hipnotizados, pararnos a la mitad de la calle para que un camión nos atropellara o nos tiraran a un barranco. Uy. Cabe mencionar que es una hacienda vieja. Las puertas del cuarto son de madera pesada, de esas antiguas. Y cuando se abrió la puerta fue seguida de un aire muy frío. Algo muy denso se sentía ahí. Y lo curioso es que estas cosas aparecieron donde el albañil encontró el nicho. A ese nicho lo quitaron y pusieron una repisa. En esa repisa fue donde estas guajolotes se posaron toda la noche. En la misma hacienda había un enorme árbol, un árbol gigantesco,
le decían el pirul. Y por alguna razón que no recuerdo, lo fueron a tirar. Para hacerlo tardaron toda la noche. Y en la madrugada, ya casi para salir el sol, se escuchó un lamento, pero lamento horrible. Que me dice mi papá que él corrió, me agarró y me abrazó porque tenía miedo que esa cosa nos fuera a llevar. Uy, como si el espíritu del árbol o algo así. Algo así, sí, claro, porque me cortaron. Pero fue un lamento horrible, un lamento perro. Y este árbol estaba en un lugar que le llamaban la bodega del diablo. Para terminar. Esos nombres satánicos. Ya se imaginarán por qué el nombre. Lo que pasaba ahí eran unas cosas bien raras. Abejas que te picaban durante la noche, cuando eso no es normal en las abejas. No salen en la noche. Pero cualquier animal que salía, te daban una rastriza, que bueno, como si algo resguardaran ahí. De hecho, cuenta la leyenda que ahí hay un tesoro enterrado. Y un día con todos los primos dijimos que lo íbamos a ir a desenterrar. Ya sabes, unos llegaron con picos, otros con palos, y bueno, hicieron un hoyo. Como los enanos de Blancanieves. Y bueno, hicieron un hoyo, pero nunca encontraron nada. Recuerdo que nos sentamos en la cocina a platicar de qué nos íbamos a comprar cuando desenterráramos el tesoro. Y ya saben, los primos, ¿no? Que uno se quería comprar sus mocasines de oro. Hay prioridades. Y bueno, recuerdo que una de mis tías estaba cocinando y ella se puso muy rara. Solo vimos que se le empezaron a saltar las venas del cuello y nos empezó a gritar: los voy a matar a todos, hijos de su... Los voy a matar a todos. No la podíamos agarrar. ¿Y todos? Padre nuestro que estás en el cielo. Ya sabes, la típica. Cuentan también ahí las trabajadoras de ese lugar que esta presencia era medio cachonda. ¡Wow! Porque cuando ellas estaban agachadas limpiando algo o así, alguien pasaba y las nalgueaba. O las tocaba raro, ¿no? Dicen que esa hacienda era el congal de los altos mandos de México en aquellos entonces. Con razón tenía fantasmas mañosos. Yuli, tu última historia. Sí, esta historia es de nuestro querido Emiliano y se data en Querétaro, México. Esta historia es de cuando yo era niño. Mi abuela tenía una hacienda cuya construcción data entre 1300 y 1400, o sea que es muy antigua. Yo era un niño bastante solitario, pues no tenía hermanos o primos que fueran más o menos de mi edad, así que regularmente no tenía con quién jugar. Solo tenía una prima con la que sí jugaba. Eran 3 hermanas, pero mi tío solo me dejaba juntar con la mayor. Recuerdo que un día yo andaba jugando en uno de los corredores de la hacienda y mis primas también andaban jugando por ahí. Pero mi prima, la mayor, ese día no estaba, así que le pregunté a Elena, mi otra prima, que si quería jugar conmigo. Y me dijo: no, estoy jugando con mi hermana. Y pues me fui bien triste caminando porque no quiso jugar conmigo. Pero en eso caí en cuenta de que ella estaba sola y entre mí dije: pinche chismosa. Y decidí ir a espiarla a ver qué estaba haciendo. Me brincó la vocecita de Emiliano. Pinche chismosa. En esa casa las puertas tenían un huequito abajo donde puedes ver y voy que me asomo. Entonces veo que ella estaba jugando canicas enfrente de un espejo. Ay, no, eso te pasa por ir a esperar a las personas, Emiliano. Pinche chismosa. Recuerdo que era un espejo muy viejo, ovalado, de esos antiguos.
Tú le podías dar la vuelta al espejo si no lo querías usar y tenías un tapiz en la pared de atrás. Y si lo querías usar, pues lo volteabas para ver tu reflejo. Entonces, ella aventaba las canicas, pero lo extraño era que cuando ella las aventaba, las canicas se le regresaban. Incluso de la fuerza con la que eran regresadas, la canica rebotaba, tas, tas, tas. Ella decía que había una niña que salía del espejo y era con la que jugaba. Cuando yo vi eso, me paré de un brinco y me fui corriendo de menso que me quedaba ahí. Vaya, vaya. Oh my God. Bueno, yo soy testigo que dijo que se fue a comerse una tostada de cueritos. No sé cómo no se me dio más miedo. Hacer lo que más le gusta. Para que se te quite el susto. Pero es mejor que tu pan con sal. Tu pan duro con sal, una tostada de cueritos. Bueno, y para cerrar, yo tengo 2 historias de María Bucio. Y se desarrollan en Michoacán, México. La primera dice así: allá en el rancho de donde soy, cuentan que hay una casa que dicen fue la primera que construyeron ahí, cuando se fundó el lugar. Es muy grande, muy alta, de piedra, algo así como cantera. Yo vi esto con mis propios ojos porque mi primo la compró. Y era tan vieja que los clavos del tejado eran de madera. Dicen que esta casa era de un asesino a sueldo. A él le pagaban por matar personas. Uy. La casa tiene un tapanco en el techo, que es una plataforma elevada construida para aprovechar mejor el espacio. Era utilizada para guardar el maíz o lo que sea que cosechara. Y todas las personas que vivieron ahí dicen que por la noche siempre se escuchaba ruido en este tapanco. Se oía que arrastraban costales, que dejaban caer maíz y sobre todo que dejaban caer muchas monedas. Estas cosas raras han hecho que la gente piense que hay un tesoro ahí, por todas esas monedas que se escuchaban caer. Y también muchas personas han tratado de excavar dentro de uno de los cuartos donde aseguran que hay mucho dinero. Mi primo, cuando adquirió esa propiedad, fue lo primero que hizo: excavar. Dice mi primo que primero empezaron a echar agua bendita y luego empezaron con la excavación. Cavaron y cavaron. Y cuando ya sentían que ya iban a llegar a donde estaba el tesoro, llevaron a una persona como una especie de vidente. De estas personas que hacen oraciones y se pueden contactar con los muertos. Entonces esa persona les dijo que se salieran todos, que solo el dueño de la casa y él mismo se podían quedar para que el muerto diera el mensaje. Que tenían que prender unas velas para hacer una especie de ritual. Cuando por fin pudieron contactar con el dueño del tesoro, este espíritu les dijo: el tesoro es mío y es tanto dinero que nunca en tu vida te lo vas a acabar, ni tú ni las generaciones después de ti. Este tesoro es mío, pero te lo voy a dar a cambio de algo. Quiero la cabeza de alguno de tus familiares. Lo único que tienes que hacer es darme el nombre. Y cuando lo hagas, el tesoro es tuyo. Solo dime el nombre, no tienes que hacer nada más que eso. Actualmente, el tesoro sigue ahí, pues mi primo se rehusó a dar un nombre. Ahora mi primo ya no vive ahí. Se fue y la casa está completamente abandonada. El tesoro sigue ahí y el dueño también sigue esperando a que alguien le dé una cabeza a cambio de su tesoro. Okay. Le faltó decir, y todos los de la familia conservan su cabeza. Afortunadamente. Y bueno, dice Lupe: esta historia es de uno de mis tíos, un hermano de mi papá. Solo que él es mucho más grande que él. Es gente del campo, que muchas veces no iban a la escuela.
O cuando iban, regresaban y los mandaban a cuidar a los animales, chivos, borregos o lo que sea que tuvieran. Y a este tío, como siempre, lo mandaban a cuidar a las borregas. Pero un día llegó muy, muy asustado y esa noche no pudo dormir, porque cuando trataba de hacerlo empezaba a gritar que se lo quería llevar el muerto, que se lo quería llevar el muerto. Gritaba tanto así que mis abuelos lo llevaron a dormir con ellos, en medio de los dos, porque tenía tanto, tanto miedo que solo así se podía calmar. Dice mi abuelita que había días que mi tío estaba jugando en el corredor y así de la nada, empezaba a gritar que lo ayudara, porque se lo estaba llevando el muerto. Mi abuelita corría a ayudarlo y lo jalaba, porque aparentemente había una fuerza que lo jalaba. No se veía nada, pero claramente se veía cómo él era jalado. Él dejó de ir a cuidar a los animales, pues a cada rato seguían pasando los episodios donde el muerto se lo iba a llevar. Y así transcurrió la vida de mi tío, hasta que llegó a ser un adulto. Y de adulto, él no se casó ni nada, pero cuando tomaba, le daba por platicar. A mí me decía: sobrina, te quiero mucho, yo te voy a dar una de mis monedas. En el rancho, muchas personas saben la historia de mi tío y ellos dicen que ese muerto le dejó muchas monedas. Incluso hay gente en el rancho que dice que mi tío se las ha enseñado, que les ha enseñado una de muchas de las monedas que él tiene. Y dicen que las monedas son de oro. Mi tío no se ha casado, es muy tímido. Y cuando se pone a tomar es cuando enseña una de sus monedas, que es la que siempre anda cargando. Mi tío no trabaja, solo se dedica a hacer sus cosas, pero siempre tiene dinero. Actualmente él tiene 70 y tantos años y anda con una muchachita de 20 y tantos. No es tan tímido entonces. Y da mucho que pensar. La gente del rancho dice: ay, ¿por qué son así? Dicen que anda con él por su dinero. No creo que sea eso. No creemos que sea eso. Sentimientos. Nosotros somos team tío. Porque dicen que tiene mucho dinero guardado del que el muerto le dejó. Hasta la fecha, yo nunca he visto una de esas monedas. Por eso no puedo confirmar que la historia es cierta o no. Pero mi hijo, el mayor, me cuenta que un día andaba jugando por allá en el rancho con otro de sus primitos y que mi tío les enseñó una caja de madera grande, vieja, de color rojo. Mi hijo me dijo: mamá, nosotros vimos las monedas, mi tío no las enseñó. Nosotros, de verdad, vimos las monedas de oro de mi tío. Así que nos presentan al tío. Sí, preséntalo. Y bueno, les agradecemos por todas las historias que nos mandaron. Nos divertimos un montón leyéndolas, nos divertimos un montón escribiéndolas, contándolas entre nosotros. No, y a la del amigo Brujildo, que así lo contó con los lamentos y esto, y mi hijo estaba en su escritorio con su computadora y se me quedaba viendo con diciendo: Mamá, ya cállate. También cuando a mí una de las historias nos las contaron por teléfono, Emiliano, Sandra estaba: no, ya no voy a poder dormir, y de hecho tuvo pesadillas con las historias que nos contó Emiliano. Mi hijo también estaba: a ver, mamá, a ver, regrésale a eso. Entonces todos estaban ahí divertidos, más que nosotros. Hubo mucha gente que se divirtió con estas historias. Ahora mismo Sandra y Gustavo están con la oreja bien parada escuchando nuestras historias. Así que recuerden que cuando cambias tú, el mundo cambia contigo. Gracias y hasta la próxima. Bye.